que concierne a lo económico. ¿A cuánto está el dólar? A ver, poneme ahí, porque siempre tenemos un señor, 20 pesos con 16 centavos. Siempre tenemos alguien que cuenta los billetitos ahí delante nuestro, ahí delante de nuestras narices. Sergio Palazzo se ríe. Qué lindo, ¿no? Contar tantos billetitos, Sergio. Si fueran de uno. Claro, ¿no? Bueno, no sé, vos, como gremialista, ¿comprás dólares? No, no he comprado dólares, no. No comprás dólares. No. No estás perteneciendo al sector bancario, por eso te pregunto. No, igual es una inversión como tantas otras, ¿no? Pero no he comprado dólares. ¿Conviene comprar dólar en una situación así? Hay que ver el rendimiento del dólar y por otro lado hay que ver el rendimiento que da una LEVAC que está en el 28% anual y uno claro. Para el dólar es una cuestión que fluctúa en el día a día y tiene componentes diversos, es muy fluctuante y cuando uno toma el ciclo de 30 días y lo compara con 30 días de una tasa una LEVAC, hasta ahora la LEVAC le ha venido ganando al dólar. Sí. También de la tasa de interés de la LEVAC. Sí, en mínima. realidad era un instrumento para que la gente no comprase dólares, pero bueno, ahora más o menos a mí me parece que está dentro de lo que el gobierno por lo menos cree que es sustentable como nivel de tipo de cambio. Sí, ¿no? pero más allá de la política vinculada al tema cambiario con relación al dólar, tiene más que ver con una tasa alta, los efectos de enfriar la economía y que no se produzca un tema en precios. Y buscar bajar la inflación por vía de desenfriamiento que termina siendo recesión a veces y más que la del dólar. El dólar aparece en la operación de la LEVAC cuando hay grandes vencimientos, la suba del dólar puede aparecer cuando hay grandes vencimientos de LEVAC, ahí sí aparece un valor de LEVAC que contrarresta para que no se vaya ese dinero al dólar, ¿no? Claro. Y genera otras preocupaciones la deuda que el Estado está poniendo en LEVAC, porque hoy tenés 1.200.000 millones de pesos emitidos en LEVAC contra 315.000 millones que asumió este gobierno en el 2015. Con lo cual, la crítica que se hacía al gobierno anterior de que le daban a la maquinita y emitían, acá le han emitido por 4 o por 5 nada más que en títulos públicos. Pero yo siempre digo que el tema es el déficit fiscal, ¿no es cierto? Tenés la maquinita o te endeudás, o sea, alguna decisión hay que tomar. Y uno de los temas es el déficit. A partir del déficit también tiene que ver el nivel de recaudación y qué tipo de recaudación buscás. Porque hoy el gobierno, por ejemplo, se limita a seguir percibiendo de los trabajadores, incumpliendo su promesa, un impuesto a las ganancias. Sin embargo, decidió hacer una transferencia de fondos que el propio Estado recibía, producto del cobro de las retenciones a los agroexportadores, cuando decide la eliminación de las retenciones a los granos y la disminución prorrateada de la soja. Entonces ahí también uno decide qué tipo de Estado quiere y por qué se genera el déficit. El déficit, y seguimos contribuyendo para que no haya tanto déficit, los trabajadores pagando impuestos a la ganancia, pero los sectores más de la economía concentrada dejaron de tributar una imposición tributaria que tenían con anterioridad. Sergio, hablamos la otra vez, ¿recordás? Sí. El viernes fue a propósito del paro, ¿te acordás? Por 48 horas, pero bueno, era el Banco Provincia. Después vos me dijiste justamente que anunciaste en C5N que se iba a extender a todas las entidades financieras, ¿no? ¿Cómo? Sí, mañana va a ser un paro de actividades de 24 horas en la actividad financiera. Sí. Esto tiene que ver con una propuesta del 9% de aumento salarial que durante 6 reuniones han repetido la misma propuesta del sector empresario. La negociación, una era cuando tomamos conocimiento que el gobierno nacional planteaba que no iban a haber cláusulas gatillo, que si era sin cláusula gatillo, el único dato económico que teníamos era la inflación pasada, que era 24,8. En otra de las reuniones ellos dijeron 9%. En la próxima reunión dijimos que había cuenta que el gobierno nacional reconoce una pauta presunta de inflación del 15, corregida ahora por el Banco Central con el informe mensual que hace el día 2 de febrero, salió publicado, donde el Banco Central hace una estimación con 59 empresas, entre ellas bancos, que se llama relevamiento económico, una medición de relevamiento económico, REM se llama el término que tiene. Determinaron que es el 19,4 la inflación. Entonces nosotros decíamos, bueno, ofrecemos el mismo acuerdo del año pasado, 19,4, 19,5 fue, 19,4 con actualización por inflación retroactiva al momento del inicio del acuerdo. O sea, cláusula gatillo. Cláusula gatillo. Sí, mucha gente a veces me escribió en Twitter, bueno, expliquen qué es cláusula gatillo, justamente actualizar más a la inflación más allá del acuerdo que se haya tenido en paritaria. Claro, para el supuesto que la inflación supere el acuerdo salarial. Exacto.
Volvieron a repetir 9%. Y la tercera opción que les dimos fue, nosotros hemos construido una canasta familiar de productos y servicios que consume un trabajador bancario. Durante 2 años la hemos medido, la hemos valorizado, se la entregamos para que fuera un elemento de discusión y poder preservar ese poder adquisitivo del salario. ¿Y cuánto es? Y hoy nos está dando 38.000 pesos, esa canasta de una familia tipo. Claro, o sea, la pareja y 2 hijos. Y dos hijos menores. Y 2 hijos menores con una condición de consumo que tiene hoy el trabajador bancario. No digo que sea en todos los casos igual. ¿Con ¿no? alquiler? Con alquiler. Con alquiler o su equivalente en crédito hipotecario, porque muchos bancarios también tienen el crédito hipotecario. Bueno, fue un lío también con el crédito hipotecario con el aumento del dólar. Bueno, fíjate, claro, tenés 2 cosas, el aumento del dólar y la depreciación del salario contra la inflación, porque el crédito UVA tiene que ver también con el crecimiento inflacionario. Exacto. Y el problema es que se genera un nivel de compromiso de crédito cada vez mayor de la sociedad y del trabajador que toma ese préstamo, porque como no puede superar un porcentaje del salario, se le incrementan años de pago. Entonces van a terminar pagando en 40, 50 años una casa al ritmo que va la economía. Es que supuestamente iba a haber una desaceleración, digamos, de la inflación. O sea, íbamos a tener menos inflación, inclusive también eso lo previó el presupuesto, digamos, que después se convirtió en ley cuando fue un proyecto y se trató. Y bueno, lo que pasa es que hemos visto superar aquello que dice el presupuesto en cuanto al índice inflacionario todos los años, ¿no? Venimos del 40,2%, después del 25% aproximadamente, y hay ahora una previsión, según algunos economistas que me dicen, del 23%, el 23 al 25%, que no se condice, digamos, con... Y lo van corrigiendo todavía, porque todos los meses pasen alguna corrección. Pero eso es porque se les fue de las manos, porque en realidad que tenga un piso de 2% este mes, por ejemplo, de índice inflacionario, que puede llegar al 2,5%, no estaba en la previsión del gobierno nacional. Sí, generalmente es un mes donde por la estacionalidad de las vacaciones suele haber una inflación un poquito más alta, pero el gobierno no preveía un 2%. Pero no un 6% en el primer trimestre, porque es igual al primer trimestre del año anterior, entonces. Sí, en el tema inflacionario, a pesar de que juegan el partido de grandes economistas, debo decir que el margen de error que tienen como mínimo del 70%. El primer año dijeron inflación entre el 20 y 25, fue 41, margen de error 83%. El segundo año dijeron entre el 12 y el 17, promedio es 14,5%. Inflación 24,8 en todo el país, 26,5 en capital. Margen de error 70%. Quiere decir que cuando dicen un número uno ya tiene que empezar a pensar cuánto más le agrega, ¿no? Claro, pero es con cláusula gatillo o sin cláusula gatillo, porque tienen 2 propuestas ustedes. Sí, y 3. Y la tercera es esta valorización de la canasta. Discutamos para preservarla cuál debe ser el aumento. Y fíjate que... ¿Y cuál sería entonces en ese caso para llegar a cubrir la canasta? Es interesante que hagan medición de la canasta. Bueno, la CGT tiene la propia. Sí, digamos. Nosotros tenemos una, la UMED tiene la suya, que es la Universidad de los Porteros, y a la que muchos sindicatos aportamos para un centro de estudio vinculado al tema económico también. ¿Y les prestan atención, por ejemplo, en el Congreso, que también tiene su propia medición? Sí, no? La medición del Congreso, bueno, pero viste que pierde por ahí, de acuerdo al gobierno, es como lo tratan determinados medios y a veces parece ser la verdad revelada y ahora sigue dando alta, es una cuestión que no le dan mucha bolilla. Depende del momento, no es estacional, digamos. Pero fíjate, tocaste un tema muy interesante, la cláusula gatillo, ¿no? En principio, por ahí, en estos tiempos de sequedad, digamos, de ajuste, por ahí a organizaciones o salarios como los nuestros, que son más razonables que otros, puede llegar a servirle para no perder poder adquisitivo, pero a veces es una trampa la cláusula gatillo, porque vos tenés más del 60% de la sociedad que percibe como ingresos menos de 15.000 pesos, y 15.000 pesos es el propio índice oficial el que traza para no ser pobre. Si vos solo permitís una indexación por actualización, estás condenando, cristalizando la pobreza y no permitirle nunca crecer por ahí, porque lo único que vas a hacer es una actualización por indemnización. Y también para la aplicación, uno debería recordarle al gobierno que, por ejemplo, las tarifas tiene cláusula gatillo, es un mix de dólar e inflación. Claro. Las naftas es una barril de petróleo, digamos, y es inflación, entonces tiene cláusula gatillo. Ya están libres desde octubre del año pasado. Y tenés los préstamos hipotecarios que son con cláusula gatillo por inflación. La toma de deuda que acaban de hacer es con cláusula gatillo por inflación. Y cuando vas por los trabajadores, la cláusula gatillo genera inflación, te dicen. Entonces el problema no es la cláusula gatillo. Para este gobierno el problema son los salarios, que los quiere bajar. Y ustedes son un gremio fuerte, siempre pueden pelear bien en las paritarias, ¿no? Sí, bueno. Los gremios son fuertes. ¿En cuánto han podido, digamos, en cuanto a la actualización para que quede más o menos el poder adquisitivo acorde con el índice inflacionario desde aquel 40,2%, digamos, el salario para no perder tanto? Nosotros no hemos perdido en estos 2 años porque tuvimos una paritaria. Sí, bueno, muchas gracias. No, bueno. El gobierno lo toma eso no como un mérito nuestro, sino como algo que no debió ser y tiene una actitud vengativa por ello inclusive. ¿Por qué?
Porque los empresarios que nosotros hablamos, cuando hablamos con los empresarios, es decir, los gobiernos... los banqueros. Los banqueros. Y uno le pregunta y dicen, la verdad que es una insensatez que le estemos ofreciendo el 9. Cuando uno le pregunta, ¿y por qué siguen ofreciendo eso? Y te dan nombre y apellido y te dicen, porque el ministro Triaca y el viceministro Quintana nos impiden mejorar la propuesta porque quieren poner un cepo, un techo, y ese techo tiene que ser la paritaria bancaria. ¿Podés nombrar los banqueros que te dijeron eso? No, no los voy a nombrar porque a los 2 días el gobierno los persigue. ¿Ah, sí? Sí. ¿Están perseguidos los gremios ahora? ¿Y los banqueros también? Mira... El gobierno tiene una caracterización, por lo menos la que yo hago, no tiene que ser exactamente así, por supuesto que otros tendrán otros componentes de análisis. Yo el componente que tengo es que cada vez que hay una voz disonante respecto a las políticas y a lo que el gobierno pretende, automáticamente hay una campaña de hostigamiento sobre el sector o sobre el dirigente que lo haga. ¿Ha sido una constante eso? En mi caso sí, nosotros tuvimos una paritaria el año pasado. Gobierno, digo. Nosotros hemos tenido, pero no a estos niveles de virulencia como hay ahora. Siempre hay pujas de poder en esto, sea el gobierno que sea. Pero a estos niveles no. Nosotros tuvimos una paritaria el año pasado y retomando esta conversación con los banqueros, donde la firmamos, la acordamos y estaban a punto de pagarlo e intercedió el Ministerio de Trabajo para que no se hiciera, terminamos judicializando, ganando el juicio y después le pidieron el juicio político a los jueces que fallaron a favor de aquel acuerdo que habíamos suscrito las partes libremente. Por eso digo que hoy los banqueros, después de aquel tema que habían firmado libremente, nadie les puso una pistola en la cabeza y nos habíamos puesto de acuerdo en algo razonable. Hoy dicen, bueno, del gobierno esta vez no quieren que nos sentemos a discutir. Está bien, esta vez te dicen es el 9% porque tengo presión del gobierno. Pero otras oportunidades que pudiste arreglar muy bien, ¿por qué arreglaste? ¿Porque tenés un gremio fuerte? ¿Porque puedes ejercer presión? Y el año pasado ¿Porque haces paro? ¿Por qué? El año pasado fue porque cuando el gobierno interviene para abortar ese acuerdo, lo puede abortar por 1 mes, 2 meses. Fuimos a la justicia, lo ganamos, a pesar de ir a la justicia y ganarlo, no lo pagaron y terminamos con un conflicto de proporciones. Recordá que cuando nosotros terminamos cerrando fue en el medio de un paro de 72 horas. Claro. Y 72 horas sin banco es un serio problema en una Argentina. Y ahora ni te digo, con el paro de ahora también, el paro de la semana pasada, bueno, que era el Banco de Provincia, pero ahora si se juntan todos, imagínate, la gente está haciendo la cuenta de cuántos días no va a tener bancos porque viene el feriado de carnavales de lunes y martes, o sea, es mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con los cajeros, por ejemplo? Los cajeros deberían tener fondos suficientes porque comparado con 1 año y medio atrás que había billete máximo de 100 pesos y hay de 1000, de 500 y de 200, quiere decir que el cajero está cargado 15 veces más que hace 2 años atrás. Puede decir que va a haber hasta el tarjeta de crédito y tarjeta de débito, ¿no? Y es que cuando te preguntan, y particularmente en la costa, con tarjeta en efectivo y te hacen un 20% de descuento. Quiere decir que la FIP debería mirar un poquito esas cosas, ¿no? Para mí también a veces es un engaño eso. Me parece que... Comparto con vos. Igual que lo de los descuentos con las tarjetas de crédito. Si vos vas a un supermercado y un día te hacen 25 con un banco, otro día te hacen 25 con otro, que decir que tenés sobrecargados los precios en un 25%. Sí, totalmente. A mí me están mintiendo mal, digamos. ¿Y cómo está respondiendo el paro ahora? En el Banco Provincia ha sido contundente, hasta los subgerentes generales han parado, inclusive. ¿Ah, sí? Sí, hubo una discusión. ¿Por lo general no paran? Generalmente, inclusive algunos tienen algún tipo de obligación legal de estar presente y de tener algún tipo de firma por cuestiones inclusive de lavado de dinero y demás. Pero en esta ocasión, aún aquellos que tienen alguna obligación legal de estar, por la Procelac, decís. Sí, están y se anotan como parando. A ese nivel de conciencia ha llegado. Y mañana, bueno, yo vengo a hacer asambleas ahora por ejemplo, en el Tesoro del Banco Nación, en donde salen los blindados. Ayer estuvimos en el ICBC, en el HSBC, anteayer estuvimos en el Banco Santander, y la receptividad de los compañeros es muy fuerte, a pesar de los aprietes, que nos van a descontar el día, que esto. Inclusive acaban de sacar son muy cómicos, ¿no? Creo que ha sido el Citibank, día flex le ponen, y le ponen tomate mediodía mañana, para agrandar el fin de semana largo, con lo cual está diciendo venir las primeras horas a trabajar. Saben que va a ser contundente el paro, entonces tratan de disfrazarlo, le dimos el día al personal, ¿no? Vos haces el paro, ¿y después qué pasa el miércoles? ¿Tenés un acuerdo? No. A lo mejor empezamos a discutir de otra manera, porque hasta ahora el paro, yo sé más allá y pido las disculpas de las molestias que ocasiona una medida de fuerza, pero hasta ahora los banqueros no pagaron las consecuencias de esta actitud que uno olfatea como provocativa, digamos, cuando ofrecen el 9%, ¿no? Y es que
Ellos hasta ahora no pagaron las consecuencias. Cada día de paro implica una pérdida entre 7 y 8 millones de pesos, por ejemplo, en los call centers de los grandes bancos por la falta de venta. 7, 8 millones de pesos. Entonces, ahora vamos a ver, cuando empiecen a perder plata, si vamos a seguir en esta discusión ridícula que tienen, y en lugar de olfatear que un 9% una provocación, terminamos acreditando de que era una maniobra producto del gobierno. ¿Sabés qué es lo que se discute? Si nosotros aceptáramos la inflación del Banco Central, 19,5, con las condiciones que firma la bancaria, que es en un solo pago, de enero a diciembre, y la contrastás con la propuesta del 9% y fraccionado, la diferencia que estamos discutiendo son 6.950 millones de pesos que pierden los trabajadores en su bolsillo. Esa es la gran pelea, por eso los ataques a la organización, los personales, y los vamos a seguir aguantando, y seguramente los trabajadores van a obtener una victoria de esta pelea. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.